El equipo Successful Team te da la bienvenida a quizás el video que te diga cuál es el secreto del éxito en las redes de mercadeo. La integridad, el elemento más importante del liderazgo. Esto lo dice el experto en liderazgo número 1 del mundo, John C. Maxwell. La integridad es el fundamento del liderazgo. Las redes de mercadeo es un negocio de liderazgo, en el que tu trabajo está en hacer que las personas hagan su trabajo voluntariamente. Pero ¿cuál es el elemento que desencadena todos los buenos acontecimientos en el logro de una organización? La integridad. Es el elemento más importante del liderazgo, el fundamento del liderazgo, y te va a cambiar la vida este concepto cuando lo conozcas y cuando lo apliques. Pero ¿qué es la integridad? Según el diccionario Webster, este define la palabra integridad como el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. En resumidas cuentas, integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando, en la oscuridad. El estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. Tu imagen es lo que la gente piensa que eres. Tu integridad es lo que realmente eres. Las personas nunca seguirán a farsantes. ¿Cuáles son los farsantes? Las personas que no tienen integridad. Los farsantes son las personas que predican una cosa y en secreto practican otra. La integridad es lo que tú haces cuando nadie te está mirando, en la oscuridad, cuando nadie te está mirando. Si hoy en día tú predicas la letra A y en la oscuridad haces la letra F, eres un farsante. Y las personas detectan eso. Y las personas detestan seguir a farsantes. Los sociólogos explican que cuando hay fallas en la integridad surge la decepción y las personas que te siguen se frustran, desisten y surge el resentimiento. ¿Cuántas veces no has visto tú de una persona que te está sugiriendo algo, una persona a la que le crees, y de repente esa persona resulta ser algo muy diferente a lo que aparenta ser? El resultado de esto es horrible en una organización. Surge la decepción, las personas que siguen en la organización se frustran, desisten y surge el resentimiento. La integridad es la coincidencia entre lo que tú haces y lo que tú dices. La coincidencia entre lo que tú haces en la luz y lo que tú haces en la oscuridad cuando nadie te está mirando. El liderazgo es algo tan grande que todo se levanta o cae con el liderazgo. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol fracasa, no cambian a los jugadores, no, cambian al entrenador. El fundamento del liderazgo es la integridad. Integridad. Una persona con integridad no divide su lealtad. Eso es duplicidad. Ni finge ser de otra manera. Eso es hipocresía. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. Gilbert Byrne dice: una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante la cual se juzga a sí mismo toda la vida. Esto es sacado del libro Desarrolla el líder que está en usted de John C. Maxwell, el experto en liderazgo número 1 del mundo. Miren esto, una persona con integridad no divide su lealtad, eso es duplicidad. Por eso es que en las redes de mercadeo es imposible trabajar con dos empresas de redes de mercadeo. Porque cuando una persona trabaja con dos empresas de redes de mercadeo, eso ya es duplicidad. Está fingiendo ser de otra manera, eso es hipocresía. Cuando esto ocurre, la falta de integridad es garrafal y los resultados psicológicos en la red son desastrosos. La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. Esta es una de las cosas que yo al leerla, a mí me cambió la vida realmente, aplicar esto. La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. Esto lo dice Sócrates, uno de los padres de la filosofía. Es tratar de ser lo que aparentamos ser. Ahora te pregunto a ti, ¿eres realmente lo que aparentas ser en este negocio y en la vida?
¿Realmente eres la persona que dices ser en la calle? ¿Eres ese tipo de persona en tu casa, en la oscuridad, cuando nadie te está mirando? Si lo que digo y hago es lo mismo, los resultados serán coherentes. En una organización, si lo que digo y hago es lo mismo, los resultados serán coherentes. Por ejemplo, le digo a mis socios, lleguen a tiempo. Llego a la reunión a tiempo, yo. Y ellos llegarán a tiempo a la reunión. Esos son los resultados de la integridad. Le digo a mis socios, sean positivos. Muestro una actitud positiva y ¿qué va a pasar? Ellos serán positivos. Le digo a mis socios, pongan al cliente en primer lugar. Yo pongo al cliente en primer lugar. ¿Y qué va a pasar? Ellos pondrán al cliente en primer lugar. Cuando hay integridad, la conducta de las personas, el efecto psicológico de la integridad es tan poderoso que hace que la conducta de las personas del equipo cambie, para bien o para mal también. Y esto se logra con la influencia. La integridad precede a la influencia. Cuando una persona tiene integridad, logra que las personas hagan lo que él hace gracias a la influencia, que es el efecto psicológico que tienen tus acciones sobre las acciones, la mentalidad y la personalidad de los demás. Te invitamos a ver el video Influencia, la importancia de dar el ejemplo, que te explica a nivel científico cuál es la explicación, valga la redundancia, de la importancia de dar el ejemplo. Y eso es gracias a un efecto psicológico llamado influencia. Pero si lo que yo hago y digo no es lo mismo, los resultados no serán coherentes. Por ejemplo, le digo a mis socios, lleguen a tiempo. Yo llego tarde a la reunión. ¿Y qué va a pasar? Algunos llegarán a tiempo, otros no. Le digo a mis socios, sean positivos. Yo muestro una actitud negativa. Algunos serán positivos, otros no. Le digo a mis socios, pongan al cliente en primer lugar. Me pongo yo mismo en primer lugar. Y algunas personas pondrán a los clientes en primer lugar y otras personas no. 89% de lo que la gente aprende proviene de un estímulo visual. 10% de lo que la gente aprende proviene de un estímulo auditivo. Y 1% proviene de otro sentido. Esto estamos hablando de que así es la naturaleza humana, así es la conducta humana. La conducta humana aprende en un 89% de lo que ve, de un estímulo visual. Aprende un 10% de lo que escucha, de un estímulo auditivo. Y solamente aprende un 1% de otro sentido. Así es la naturaleza humana. La naturaleza humana, para encaminarse al éxito, necesita tener un líder con integridad. Si no, los resultados psicológicos serán desastrosos. Ahora te pregunto a ti, y es una respuesta que quiero que te la dejes a ti mismo. ¿Tú realmente en las redes de mercadeo haces en la oscuridad lo que predicas hacer delante de todo el mundo? Tú dices, consumen el producto, tú consumes el producto. Tú le dices a tu red, salgan a dar planes todos los días y a ofrecer el negocio con los volantes. Te pregunto a ti, ¿tú sales a dar planes todos los días y a ofrecer el negocio con los volantes? Le dices a tu red, usen el sistema, aprendan, edúquense. Te pregunto a ti, ¿tú usas el sistema? Aprendes, te educas. Entonces, la integridad es el arma clave de los negocios y de todo lo que está relacionado con el liderazgo. Cuando hay integridad, los efectos son magníficos por la influencia. La influencia del efecto psicológico que tus acciones tienen sobre la personalidad y la mentalidad de los demás y sus acciones también. Cuando tu integridad es correcta, los influencias a ellos positivamente y ellos duplican tu actitud y duplican tus resultados. Integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. En la vida no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Esto lo dice Wayne Dyer, uno de los expertos en crecimiento personal número 1 del mundo. En este negocio y en los negocios relacionados con liderazgo, y en todo lo que está relacionado con el liderazgo, vas a atraer personas que son idénticas a ti, para bien o para mal.
en este negocio y en la vida no vamos a traer lo que queremos, vamos a traer lo que somos. Hay un dicho que dice, los borrachos se juntan ¿con quién? Con borrachos. Las personas negativas ¿con quienes hablan? Con personas negativas. Las personas positivas ¿con quienes hablan? Con personas positivas. Cuando tú tienes integridad, haces las acciones correctas en el negocio o en lo que hagas, ejecutas las acciones correctas. ¿Y a quiénes vas a atraer a tu equipo de trabajo? Igual a personas iguales a ti, personas que hacen lo correcto, que hacen las acciones correctas. Así que si tú tienes integridad, ¿qué va a pasar? Tú vas a atraer a los campeones en tu red y ellos son los que te van a llevar al éxito. Lo que la gente necesita no es un lema que diga, sino un modelo que se vea. La integridad es el elemento clave de la credibilidad. Cuando una persona tiene integridad, genera credibilidad. Cuando una persona tiene integridad, se siente bien consigo mismo. No hay nada más frustrante de que una persona diga algo y no lo cumpla, porque siente un remordimiento hacia sí mismo. Y eso está comprobado. Una persona sin integridad se siente culpable consigo mismo, porque sabe que es un farsante en el fondo. Pero cuando la persona tiene integridad, en este negocio o en el que sea, se siente bien consigo mismo y eso genera credibilidad, eso se transmite. Y la credibilidad es uno de los factores vitales para el éxito en este negocio y todo lo que es relacionado con el liderazgo. ¿Y qué pasa? La credibilidad produce confianza y cuando las personas ven que tú eres una persona que genera credibilidad, confían en ti. Y al confiar en ti, se asocian contigo y van contigo hasta el fin del mundo. Pero sin integridad, no hay ni credibilidad ni hay confianza y todo se arruina. Sin estos elementos no hay liderazgo y la gente no te sigue. Aquí está el secreto del liderazgo. El fundamento del liderazgo es la integridad. Y el negocio de las redes de mercadeo, como es un negocio de liderazgo, la clave de ese liderazgo es la integridad. La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. No hay nada más placentero que tener la conciencia tranquila con las personas y con uno mismo. Saber que no eres un farsante. Saber que lo que predicas está siendo ejecutado por ti desde el corazón cuando nadie te está mirando. Les contaré una historia muy interesante. Hubo una vez un joven que fue decepcionado por su padre. Este joven era judío. Y este joven idolatraba a su padre, idolatraba a su familia, idolatraba a su religión, idolatraba a Dios. ¿Pero qué pasó? Se tuvieron que mudar del sitio en el que estaban a otro sitio. La familia de este chico y este chico eran judíos. Pero se mudaron a un pueblo donde la mayoría de las personas eran protestantes. Tenían la religión del protestantismo. El padre de este chico hacía negocios. Y para poderse colar en este pueblo donde la mayoría, todas las personas del pueblo eran protestantes, ¿qué hizo él para poder hacer negocios en ese pueblo? Cambió su religión de ser judío, la cambió a ser protestante. Y lo hizo por dinero y conveniencia, lo hizo para poder hacer negocios con las demás personas. Esto decepcionó tanto a este joven, pero tanto que este joven entró en una gran crisis emocional. Se dio cuenta, recibió una decepción horrorosa de su padre y se traumó. El joven se llenó de resentimiento y creó una filosofía que ha dividido al mundo por más de 100 años. Este joven se fue a Inglaterra, creó una teoría que ha mantenido al mundo dividido en dos por más de 100 años. Una teoría que ha vuelto el mundo un desastre. Este joven nunca trabajó y dejó morir de hambre a varios de sus hijos. Este hombre se casó con una mujer de la realeza, nunca trabajó, esta mujer siempre lo mantuvo y siempre fue un mantenido, nunca trabajó y el día que le tocó trabajar no lo hizo y dejó morir de hambre a varios de sus hijos. Esta filosofía que este hombre creó, bien interpretada o mal interpretada, bien ejecutada o mal ejecutada, los resultados han sido que ha causado 150 millones de muertos en la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Creó y produjo la guerra de Corea, ocasionó la guerra de Vietnam, ocasionó los holocaustos de hambre en China, donde murieron aproximadamente 70 millones de personas. Ocasionó los holocaustos y los campos de concentración rusos, donde murieron aproximadamente
20 millones de personas. Ha ocasionado crisis en la mitad de los países del mundo. Esta teoría que este joven creó produjo la ruina de Cuba y recientemente la ruina de Venezuela. ¿Quién era este joven? El señor Carlos Marx, el fundador del comunismo. Sus ideas han matado a más de 100 millones de personas y continúan enseñándose libremente en las escuelas. Este joven recibió una gran decepción de su padre. La falta de integridad de su padre lo traumó hasta el punto. Este joven era muy influyente. Y la falta de integridad de su padre ocasionó que este joven creara una teoría que ha causado más de 150 millones de muertos a lo largo de 100 años, ha mantenido al mundo dividido en dos. Y todo esto ocurrió. El mundo se ha dividido en dos por una causa, por la falta de integridad de su padre. Los efectos de la falta de integridad en un equipo, los efectos de la falta de integridad en general, en lo que sea, en la historia que sea, pueden partir la historia en dos. A través de la integridad, un líder tiene un gran poder constructivo o destructivo. Un líder sin integridad ocasiona que la organización se frustre, dude, se confunda y desista. Así como cuando en una familia el padre, el líder, comete un error horrible, el equipo que son su familia se frustra, se confunde, desiste, se pelea, etc. Pero un líder con integridad ocasiona que la organización se motiva, se vuelva más segura de sí misma, se enfoque y se encamine al éxito. ¿Cuántas organizaciones políticas y religiosas no se han corrompido por la falta de integridad y ética de sus líderes? Y eso no hace falta decírtelo. ¿Cuántas organizaciones políticas tú has visto que se han vuelto un desastre por la falta de integridad y de lealtad de sus líderes? ¿Cuántas organizaciones religiosas no se han ido al desastre por la falta de integridad de sus líderes? ¿Cuántos hijos no se han corrompido por la falta de integridad de sus padres? ¿Cuántos hijos no eran excelentes, no eran personas ejemplares hasta que sus padres los decepcionaron y cambiaron y se decepcionaron totalmente de su familia y del mundo? Empezaron a bajar las notas, empezaron a volverse rebeldes, etc. Dar el ejemplo no es la mejor manera de influir sobre los demás, es la única manera, lo dice Albert Einstein. Trabaja en la integridad. Cuando tú tienes integridad, ocasionas que la red apunte hacia el éxito, porque ese es el efecto psicológico que tiene la integridad. La integridad no es un logro fácil, es un resultado de autodisciplina, confianza interna y una decisión de actuar con una honestidad inexorable en todas las circunstancias y situaciones de la vida. Es el resultado de la victoria de hacer lo correcto sobre hacer lo más fácil. Es el resultado de la victoria de tus convicciones sobre tus tentaciones. El resultado de la victoria de tus convicciones sobre tus tentaciones. La integridad facilita los momentos de enfrentar tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque es muy complicado enfrentar una situación difícil con un espíritu dividido. Cuando tú tienes integridad es más fácil enfrentar los momentos difíciles porque tu espíritu está centrado y sabe cómo pensar y cómo actuar. Es más fácil enfrentar un momento difícil con una convicción y una sólida manera de pensar, actuar y hacer. Recuerda que en la vida traemos lo que somos y en este negocio también lo hacemos. Cuando tenemos autoproyección, nosotros atraemos lo que somos. Y yo te recomiendo que te conviertas en el tipo de persona que tú mismo quisieras en tu red. Pregúntate, ¿soy yo el tipo de persona que yo mismo quisiera en mi red? ¿Tengo las características que a mí me gustaría que las personas de mi red tuvieran? Cuando tú empiezas a desarrollar la integridad, empiezas a volverte el tipo de persona que tú mismo quieras a tu red y empiezas a atraer el tipo de persona que tú mismo quieras en tu red. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Es hacer tu trabajo en la oscuridad cuando nadie te está mirando.
Tu imagen es lo que la gente piensa que eres y tu integridad es lo que realmente eres. Este fue el video Integridad, el elemento más importante del liderazgo, el fundamento del liderazgo. Desarrolla tu integridad. Todo lo que predicas en este negocio, practícalo en secreto. Practícalo cuando nadie te está mirando. De esa manera te volverás el tipo de persona que tú quieres en tu red y atraerás a ese mismo tipo de personas a tu red. Eso es lo que te hará llegar al éxito. Se despide de ti el equipo Successful Team. Nos vemos en la cima.